Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Les damos la bienvenida a esta clase de junio, al grupo 1 y al grupo 2 que están acá presentes. Vamos a trabajar con esas guías para que las tengan a mano, chicos. ¿Ya? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les Bien, ha este ido? día, Bien, con frío nomás hoy día me despertó un trueno, de hecho. Oye, chiquillos, preguntarles, ¿recuerdan qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda de lo que vimos? Que escuchamos en realidad. un discurso. Un Como discurso, un ¿cierto? ¿Se discurso. acuerdan cómo se llamaba el discurso? Sí, Si quieres, era, si quieres cambiar el Era mundo, algo, era algo, era algo como, si si quieres quieres cambiar el cambiar el mundo, primero mundo, tienes que hacerlo primero, por hacer eh, tu cama. comienza por hacer tu cama, ¿cierto? Escuchamos ese discurso de este capitán de la Armada de Estados Unidos y también nos invitó ese discurso a muchas cosas y a muchas reflexiones, ¿ya? Pero yo les quiero preguntar a ustedes, de ese discurso que ustedes escucharon, ¿qué tipo de texto será si yo lo escribo? ¿Será un texto instructivo? ¿Será un narrativo. texto narrativo o será un texto argumentativo? Porque él nos contó una historia, nos narró algo o nos instaba a algo. Argumentativo. Es un texto argumentativo, chiquillos, ¿ya? Y eso precisamente es la clase del día de hoy. Voy a comenzar compartiendo la pantalla acá, atentos, ustedes me avisan si se ve. Vamos a dejar las camaritas por este lado. No molesten la Sí, sí se ve. visibilidad. Ya, hoy día entonces corresponde la guía, o sea, la clase 2 de junio. Esta es la guía número 1, la que vamos a comenzar, ya para que la tengan a mano. ¿Qué vamos a ver en esta guía? Ya comenzamos a trabajar un nuevo objetivo de aprendizaje este mes, que es el objetivo de aprendizaje número 13, que consiste en expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros, por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, escogiendo libremente el tema, el género y el destinatario. Ya en algún momento nos va a tocar escribir en este mes. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener para cumplir este objetivo? Dice que es valorar las posibilidades que da el discurso hablado y escrito para participar de manera proactiva, informada y responsable en la vida de la sociedad democrática. Chiquillos, todo esto del discurso es sumamente necesario. Ustedes se van a dar cuenta que lo ocupamos casi en el diario vivir, ya en el día a día. La diferencia es que uno es como más formal y el otro es más coloquial. ¿Ya? Pero el discurso siempre está presente en nuestra vida, nosotros siempre damos nuestro punto de vista, siempre argumentamos por qué, incluso cuando usted pide permiso para salir y la mamá le pregunta, pero ¿por qué quiere salir o dónde quiere salir? Usted lo explica para dónde quiere salir o qué es lo que quiere hacer y ahí ya va argumentando, ¿ya? Y ahí va también haciendo diferentes juicios de valor. La actividad número 1 dice leer y destacar lo más importante en la guía, así que nos vamos a ir directamente a la guía número 1, busquen su destacador. Recuerden que todos estos contenidos, chiquillos, entran igual en la prueba de contenidos que tienen, así que mucha atención a las clases de hoy día. Ya, a la guía. Nombre del alumno. Al tiro ahí para que después no tenga yo que encontrar cuadernos y cosas sin nombre. Puse el nombre, la fecha y el ¿A cómo objetivo. estamos hoy día? ¿Quién me puede decir qué día es hoy? A 24. Ya, entonces ya copiamos 24 del 06 del 2021. Ya, 24 de junio del 2021. Y luego, como dice Sebastián, me destacan ahí el objetivo de la clase, que es conocer aspectos de los textos argumentativos, fomentando el diálogo y la redacción de diferentes juicios de valor. Chiquillos, antes de que nosotros escribamos un texto argumentativo, primero tenemos que conocer qué es un texto argumentativo, qué tipo de argumento yo puedo utilizar para escribirlo. Ya no puedo llegar y escribir sin saber lo que estoy escribiendo, porque la escritura es un proceso. ¿Ya? Y
Sobre todo si vamos a escribir un texto que es estructurado, necesitamos saber cuál es la estructura. ¿Ya está destacado el objetivo? Destáquenlo ¿Qué porque fecha era? la fecha, 24 de junio. Destáquenlo porque cuando nos toque a nosotros revisar, en la rúbrica va a decir, destaca el objetivo de la clase, escribe la fecha, escribe su nombre en la guía. ¿Ya? Son cosas tan simples, pero que van descontando notita cuando usted no la hace. Ya, vamos entonces abajo. Dice, lee y destaca los aspectos importantes de los textos argumentativos. Vamos a ampliar un poquito. Comienzo yo y le voy diciendo al que siga. Ya vamos a ir destacando párrafo por párrafo lo más importante. Dice, el texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Ahí ya tenemos el propósito del texto argumentativo, entonces lo destacamos al tiro. ¿Ya? Ese es el propósito del texto argumentativo. Para eso se hace, para expresar opiniones o rebatirlas, para persuadir a alguien que va a leer nuestro texto. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, entre paréntesis, o tesis. ¿Ya? Cuando hablemos de idea, vamos a hablar de la tesis. Refutarla, contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello es un texto argumentativo. En un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial en la parte en la que se expone la tesis. Eso es importante, que en el texto argumentativo nosotros encontramos dos tipos de funciones del lenguaje, que es la función apelativa y la función referencial. ¿Ya? La apelativa, donde en el lenguaje esta función se ocupa para poder invitar a las personas a hacer algo que nosotros queremos que haga, ¿ya? Y la referencial es cuando nosotros damos diferentes tipos de ideas, diferentes datos, diferentes argumentos respecto a algo, ¿ya? O sea, en este caso sería a la tesis que se está defendiendo en el argumento, en el texto argumentativo. ¿Listo? Ya, Bastián, siga con el siguiente párrafo. Desde la argumentación. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, específicamente en los científicos, en filosóficos y en el ensayo de la oratoria política y judicial. En los textos periódicos de opinión y en algunos mensajes publicitarios en la lengua oral, además de aparecer frecuentemente en conversaciones cotidianas, aunque un poco rigor. ¿Qué es eso? Sí, aunque con poco rigor. Siga nomás. Es la forma dominante en los debates colíocos o mesas redondas. Ya, y acá nos da algunos ejemplos en donde nosotros podemos encontrar la argumentación, ¿ya? Entonces destacamos la argumentación, que podemos encontrarla en una amplia variedad de textos. ¿Qué será una amplia? ¿Muchos o pocos textos? Muchos textos. Muchos, ¿cierto? Y ahí nos va diciendo, miren, en lo científico, filosófico, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos y de opinión, en mensajes publicitarios. Ya nosotros siempre vamos a encontrar argumentos, porque la vida sin argumentos no tiene sentido. Ya no es como cuando ustedes eran pequeñitos y decían, sí, porque sí. ¿Ya? El porque sí, uno decía, ay, qué lindo el niño. Sí, porque sí. ¿Ya? Ahora no, ya después de un tiempo en adelante, cuando ustedes ya crecieron, de a poco se fueron dando cuenta que necesitaban argumentos para convencer de cosas incluso más mínimas. Fíjense ahí como dice, en la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana.
Cada vez que usted conversa con alguien, siempre va a tener argumentos al respecto de lo que está hablando. Ya, nadie conversa sin tener argumentos. Todos nosotros tenemos opinión, sobre todo en la edad que ustedes tienen. Entonces, cuando nosotros nos toca dar nuestra opinión, somos capaces de argumentar. O cuando queremos conseguir algo, también somos capaces de argumentar. ¿Ya? Y dice que es dominante en los debates. ¿Ya? ¿Dónde nosotros encontramos la argumentación en la lengua oral? Cuando lo hacemos hablando, lo encontramos en la conversación cotidiana, en los debates, en los coliloquios o mesas redondas, que eso ya es más organizado, igual que el debate. ¿Ya van destacando conmigo? Sí. Cualidades. ¿Cómo vamos? Muy mal yo. ¿Va atrasado? Es que llegó recién, pues. Sí. Ya, vaya ahí, Perdón. destacando desde ahí, Gregory. Listo, profe, ya está todo destacado. Ya, me voy a dar una vuelta por las cámaras para ver quién está, quién ha llegado recién. Profe, ¿estás silenciado? Les decía que no, ustedes siempre tienen que saber que cuando nosotros vamos a hablar de un tipo de texto, ya sea cuento, una fábula, una noticia, una carta, este mismo tema de los textos argumentativos, va a existir en el texto un orden, ¿ya? Y para que ese orden se cumpla, se dividen en partes. Y todos los textos en sí tienen sus partes, igual que el texto argumentativo. Así que vamos a ver ahora eso, las partes del texto argumentativo. Fernanda, léame lo primero, hasta la introducción. El texto argumentativo suele organizar el contenido en 3 apartados: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. Ya, entonces tenemos que tiene 3 apartados, o sea, 3 partes. Tenemos la introducción, el desarrollo o cuerpo argumentativo, que se dice es lo mismo cuando hablamos de desarrollo o de cuerpo argumentativo. Y tenemos la conclusión. Ay, no sé por qué me Estos días ya contra la guía. Ya, apúrate, pues ya vamos a terminar la clase. No. Ya. Vamos entonces con la introducción, Ignacia. Léame la introducción. La introducción suele partir en breve exposición llamada introducción o encuadre, en la que el argumentador intenta captar la intención del destinario y despertar en él una actitud favorable. A la introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. Ya, entonces acá en la introducción, que sería nuestra primera parte, ya, aquí se comienza con una breve exposición del tema, ¿ya? Ahí usted, por ejemplo, cuando dice de qué va a hablar, una breve exposición del tema, y en la introducción, inmediatamente ahí, usted lanza su idea principal, que es la tesis, ¿ya? Ahí usted dice y defiende un poco, explica cuál es su idea, ¿ya? No se olviden que la idea en el texto argumentativo se llama tesis. Y puede ser una sola idea o un conjunto de varias ideas que hablen de lo mismo. Matías Escalona, lea el desarrollo. Oye, profe. El desarrollo
elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan pruebas. Argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutar. Ya, chicos, aquí en la segunda parte es donde nosotros vamos a encontrar todos los tipos de textos, o sea, todos los tipos de argumentos. No sé por qué me destaca todo, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Destaquen el desarrollo, voy a cambiar de color, de donde dice el desarrollo, y ahí destacan que comienza a formarse el cuerpo argumentativo. Y aquí es donde nosotros, hasta refutarlo, es donde cuando nosotros vamos a hacer este tipo de textos argumentativos, aquí es donde nosotros damos todos los argumentos para poder convencer al otro de lo que nosotros estamos diciendo es lo real, es lo que está correcto, ¿ya? O es lo que nosotros queremos que el otro haga en el desarrollo. Franquito, la conclusión. Me le cayó el teléfono. La conclusión es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto, la tesis y los principales argumentos. Ya, aquí entonces la conclusión, que destaque en conclusión, chiquillos, yo no sé por qué no me destaca como yo quiero, pero vamos a ir viendo ya. La conclusión es el final, ¿ya? El final del texto argumentativo y contiene un resumen de lo expuesto, ¿ya? Ahí usted hace un resumen de todo lo que dijo, de la tesis y los principales argumentos que utilizó. ¿Listo? Ya, entonces si nosotros damos una mirada hacia atrás, vamos a ver que destacamos en el texto los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque va a ser fácil para nosotros poder también localizar las ideas más importantes. Recuerden que esta es una técnica que se utiliza en la comprensión lectora de cualquier texto, del que sea, un cuento, una noticia, un texto informativo, en este caso que nos está hablando del texto argumentativo. Siempre es importante que usted párrafo por párrafo pueda identificar las ideas más importantes. Ya, vámonos a la actividad 2. Dice, realiza un mapa conceptual utilizando la información que destacaste en el texto anterior. Sigue las instrucciones dadas en la clase online. Ya, yo les debo, chiquillos, a ustedes cómo se puede hacer un texto, o sea, cómo se puede hacer un mapa conceptual, ya que la última vez me contaron que solamente habían visto la foto del mapa conceptual desordenada que yo había mandado, ¿ya? Ya, cuando nosotros hacemos un mapa conceptual, siempre tenemos que identificar de qué se va a tratar el mapa conceptual. En este caso, nuestro mapa conceptual se trata del texto argumentativo. Entonces, en la hojita en blanco que les queda, ustedes ponen el cuadro central. Ya, el cuadro central es el que nos va a decir de qué se va a tratar este mapa conceptual que nosotros vamos a hacer. Entonces, en el cuadro central, nosotros escribimos, ¿qué vamos a escribir? ¿De qué se trata? Sóplenme. Textos argumentativos. Argumentativo, ¿ya? De eso va a tratar nuestro mapa conceptual. El cuadro central. Entonces, cada vez que usted ve un mapa conceptual, si quiere saber de qué se trata, se tiene que dirigir al cuadro central, ¿ya? Que es el texto argumentativo. Ya. Voy a correrlos de ahí de las cámaras porque no me dejan subir. Texto argumentativo. ¿Qué es lo primero que destacamos? Dice, tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Entonces, ¿eso qué es? ¿El objetivo o la finalidad? ¿Qué es eso, chiquillos, que yo acabo de leer? ¿O es lo mismo objetivo y finalidad? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Es lo mismo el objetivo que la finalidad?
El mismo. Es lo Sí. mismo, muy bien, es lo mismo. Entonces ahí nosotros escribimos finalidad en un cuadrito al lado. ¿Cuál es la finalidad? Expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Entonces yo copio eso, ¿ya? Lo sintetizo. ¿Cómo lo puedo sintetizar más? Para que me alcance en el cuadrito chiquitito y no sea pura escritura. La verdad es que no se puede mucho porque si le sacamos más palabras no se va a entender. Por ejemplo, finalidad, expresar opiniones o rebatirlas. Ese con el fin de le podemos poner para persuadir a un receptor. Y ahí sacamos algunas palabras. Esa es su finalidad, ¿ya? Siempre que ustedes hagan un mapa conceptual, tienen que hacer líneas de unión. Por ejemplo, yo le hice una flechita. ¿Se fijaron? Entonces, al leerlo, yo leo así. Texto argumentativo, finalidad, expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. Y ahí ya tenemos nuestra primera parte. Y agregamos una palabra, que es una palabra de conexión, que son palabras cortitas, cortitas, que van ahí sobre la línea de unión. Yo ahí puse una palabra. Le puse es, pero no está bien eso. Ya, el texto argumentativo. Ya, la idea es que cuando usted lo lea, se lea como que si estuviera leyendo un texto normal. Ya, vamos a sacar la línea para que solamente se vea la palabra. No es necesario que ustedes hagan un cuadrito en la palabra, ¿ya? Con que esté la palabra escrita sobre la línea o bajo la línea, está bien. Están haciéndolo conmigo, ¿cierto? Sí, sí, tía, todos estamos copiando. Eso creo. Ya. Tenemos entonces la primera parte, miren, textos argumentativos, su finalidad, expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. Ya, luego nos vamos acá. ¿Qué sigue? Ah, función apelativa, función referencial. ¿Cómo podemos poner eso? ¿Dónde lo ponemos? ¿A quién se le ocurre dónde ponemos esto? Ahí me queda un espacio, pues miren. Y si lo ponemos ahí, ¿cómo quedará? En el otro lado. Ya. Ahí. Vamos ahí. Lo vamos a poner igual que el otro para que quede parecido. Función apelativa y referencial. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se dio vuelta. ¡Ay, qué pesado el cuadro! Quiere hacer lo que él quiere. Ya. Y vamos a unir esto también con un cuadrito y con una palabra de conexión. Con una línea, que en este caso va a ser una flechita. Y una palabra de conexión. ¿Qué palabra de conexión podemos poner ahí que sea cortita? ¿Final? ¿Ah? De nuevo. ¿Final? Final. ¿O no? Tendrías que leer texto argumentativo, final, función operativa y referencial. No sé, no. Ya. Yo- Piensen Y en texto argumentativo, función apelativa y referencial. ¿Qué podemos poner ahí para que conecte? La tía. Texto argumentativo, la apelativa y referencial. Ya, muy bien pero yo le pondría está la. Mira, texto argumentativo está la
función apelativa y referencial. O está presente. Pero presente es como muy largo, entonces podemos poner está la. Ya, vamos a insertar ahí la palabra. Recuerden que estas palabras son chiquititas, ¿ya? Y van encima de la línea o bajo la línea. Donde usted estime conveniente que le quede más bonito ahí puesto. Vamos a poner con letra más chica. Y no es necesario que vaya en el cuadro. Yo lo tengo que poner en el cuadro porque no me deja, pero usted no lo ponga en el cuadro. Déjelo sueltito, por eso le estoy borrando. Y ese su también le vamos a bajar el tamaño a 10. ¿Ya? La idea es que sea más pequeñito. Entonces, miren. Profe, yo lo voy a leámoslo. hacer con cuadro porque creo que queda más ordenado, por así decirlo. Pero no se debe, ¿ya? La idea es que los cuadros sean la información y estas palabras sueltas sean los conectores, ¿ya? Pues si tú lo haces con cuadros, yo no voy a entender. Ah, yo pensé que estaba hablando de las palabras, pero si son los No, de las conectores palabras hacia sueltas. el aire, Estas palabras al aire no las hagan en cuadro, háganlas chiquititas sobre las en líneas, cuadro. ¿ya? Las informaciones van en los cuadros. Miren, ya, texto argumentativo. Está la función apelativa y referencial, o sea, sabemos que tenemos esas dos funciones dentro de los textos argumentativos. Y su finalidad es expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. Genial, miren, ya tenemos hasta ahí hecho. ¿Ya? Después dice que se utiliza para una amplia variedad de textos. Ya, yo esa parte me la voy a obviar y la vamos a dejar para el final, ¿ya? Y nos vamos a ir directo a las partes del texto argumentativo, que son 3, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, acá abajo vamos a insertar 3 cuadritos. 1. Y los vamos a cambiar de color, lo vamos a hacer con borde rojo. 1, 2 y 3. Sí, cuando los que tengan computadora a mano, después ensayen a hacerlo así con el computador, es como súper bacán. Es más rico hacerlo que hacía a mano, porque a mano necesitáis la regla y todo. En cambio así, tú puedes ir también practicando todo esto que se hace en Word. Ya. Entonces ahí vamos a poner las 3 partes, ¿cierto? Que eran introducción, desarrollo y conclusión. Lo bueno de los teléfonos es que usted le puede hacer zoom para que vea mejor. Hoy el otro día estaba conectada desde el colegio en una clase y me costó tanto mirar del teléfono y yo pensaba en ustedes, decía, ¿cómo los chiquillos están de repente desde la casa de un teléfono chiquitito? Más encima pasé a topar la pantalla, rayé hasta la pantalla, la pasé a topar sin querer y la rayé. Después no podía borrarla, o lo que no sabes. Ya. Entonces, ahí, chiquillos, nosotros también utilizamos líneas de conexión, ¿ya? Recuerden que después tenemos que ver de qué se trataba. ¿Por qué pusimos esos cuadros? Tiene que quedar de tal manera que el mapa conceptual podamos leerlo. Ya, y vamos a seguir poniendo flechitas. Ahí va una flecha. Ahí va otra flecha. Y la tercera flecha. Ya. ¿Y qué le ponemos de palabra aquí? ¿Qué palabra podemos poner? Texto argumentativo, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Partes del texto argumentativo? Ya, una palabra nomás. ¿O más corto, partes del texto? Parte nomás. Parte. ¿Partes? Parte. Y la ponemos ahí.
Y le escribimos ahí chiquitito. Recuerden que las palabras de conexión son chiquititas y que van sueltas. Son unas sueltas, no van en cuadro. Ya yo las estoy poniendo en cuadro porque no me deja escribirla. Si no la pongo en cuadro, ay, había puesto todo eso. Vamos a ahorrar el tiro del cuadro para que no. No copie. Vamos a poner con color blanco. Ya. Y la vamos a hacer más chiquitita en letra 10. Listo. Ya. Fíjese, mire, vamos a leer de nuevo. Texto argumentativo. Está presente yo le pondría presente ahí, pero ya, está la función apelativa y referencial. Su finalidad es expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. El texto argumentativo tiene 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Ya? Vamos avanzando. Entonces, ¿qué podríamos poner ahora de la introducción? Ahora nos toca hablar de la introducción. Entonces vamos a insertar un cuadro más abajo, abajito de la introducción. Voy muy rápido. Chicos, voy muy rápido. ¿No? ¿Sí? No, vamos bien, tía. Ya. Introducción. Dice que es una breve exposición en donde se introduce la tesis. Ahí nomás vamos a poner. Breve exposición en donde se introduce la tesis. Y entre paréntesis la pone la idea. Para que no se nos olvide que la tesis es la idea. Y también le agrego una flechita, ya que estoy hablando de la introducción. Luego agrego otro cuadrito para hablar del desarrollo. También vamos a poner con borde rojo. Y otro cuadrito para hablar de la conclusión. Ya, y también esos cuadritos los uno con una flechita. Sí, puedes subirlo un poquito arriba para ver. No. Espérate, déjame poner la flecha. Déjame poner la otra flecha y bajo. ¿Ya? O sea, la subo. Que ¿van captando la idea? ¿Cómo se hace o no? Sí. ¿Sí? Va, tengo un puro alumno en clase. El resto está durmiendo. Contéstenme. ¿Van captando la idea de cómo se hace? ¿Sí? Contestó el mismo. Sí, tía. Sí, ya. ¿Quién más? ¿Quién más dice que sí va captando la idea? Ay, que porfía la flecha. Se va para todos lados. Ya, ya no quedó derecha. Ya la idea es que a ustedes les quede derecha. Ya voy a subir un poquito a petición del que va atrasado. ¿Listo? Avanzo. Sí.
Ya, entonces en el cuadro de desarrollo, nos vamos al desarrollo, vámonos al texto y localizamos qué hice el desarrollo. Fíjense lo que está en destacado. Cuerpo argumentativo, se denominan pruebas, inferencia, argumentos y sirven para apoyar la tesis. Ya, ¿cómo podemos sintetizar eso? Que aquí se presentan los argumentos. Se presentan los argumentos. Solo eso. Y luego en la conclusión es el final y contiene un resumen de lo expuesto. Es el final y contiene un resumen. Me comí cualquier letra. Resumen de lo expuesto. Listo, ahí tenemos el mapa conceptual de las partes, de la finalidad y de las funciones que tiene y que están presentes en el texto, de las funciones del lenguaje. ¿Listo? Renato, ¿está ahí? Renato Manriquez, ya. No me había avisado que estaba. Y la Colomba también está ahí. ¿Por qué está con la cámara apagada, Colomba? ¿Tiene problemas de señal? No, tía, que hace poco entré. Ah, ya. Entonces está más perdida que... Tía, ¿eso se hace en la guía? Sí, se hace directo en la guía. Ya, gracias. Matías Escalona. Derek, no te tenía anotado Derek. ¿Entraste recién también? Derek Contreras. Derek Contreras. Háblame. Derek. ¿No? ¿Entraste recién? Sí, Ya, en la parte de la... Esto se hace en la parte que está en blanco en la guía, ¿ya? ya. Listo, tío, terminé. ¿Ya? ¿Terminamos o no terminamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Pusimos toda la información del texto? ¿Nos faltó algo o pusimos todo? ¿Cuál guía es? La guía 1 de junio. Ya, Dígame, le escucho. se hace en la guía, ¿no es cierto? Sí, Al se lado, hace directo en la guía, en el espacio en blanco. Ya. Ah, yo lo hice en el cuaderno, qué Va a estúpido. tener que traspasarlo. Si lo hizo en el cuaderno, después lo traspasa ordenadito a la guía, ¿ya? Ya, pero respóndame la pregunta que les hice, pues. No voy a quedar dormida aquí esperando. ¿No? ¿Pusimos toda la información o nos faltó algo? Revisemos. Ahí están las partes. Ya, Tía, desde nos arriba. faltó lo que está al medio. Nos faltó información. Pues, miren, eso que está ahí, la argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos científicos, filosóficos, el ensayo, la oratoria judicial, aspecto de opinión. También si lo vemos en el lenguaje oral, en coliloquios y mesas redondas. ¿Y dónde lo podemos agregar? ¿Alguna idea de dónde poder agregarlo? Oh, me fui muy lejos. ¿Nos queda espacio? ¿Nos queda espacio?
Oye, están callados. Sí. Sí, tía. Sí, pues nos quedan tremendo espacio ahí, miren. Ahí. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a conectar de alguna manera. Déjenme pensar. Vamos a hacer una línea que aparezca de una línea aparte. Ya, vamos a insertar una línea. Una línea diferente. Que va a pasar por ahí. Ay, pero no puede pasar por encima de... Va a pasar por atrás. Ahí está. A veces pasa esto, chiquillos, ¿no? Es más común de lo que ustedes creen. Nos falta alguna información importante y no hayamos dónde ponerla. Entonces, esta es como una buena forma. Se supone que esa línea de ya, para que ustedes la hagan derecha y la sigan, no pasen por arriba de los cuadros, pasen por atrás. Por atrás de los cuadritos. ¿Ya? Y aquí vamos a poner dos cuadros, porque habla de dos tipos de ejemplos, de los textos escritos y de los textos orales. Una trifulca de perros allá afuera. ¿Se escuchan los perros? Sí. Sí, ahí no sé Sí, qué, se qué están les pasa hoy escuchando. día. Me acordaba de un meme que veía el otro día, que Yo estoy aparecía un escribiendo y perro tengo que pulsar un botón para y decir así. decía, mi perro esperando que empiecen las clases. Y el perro calladito, así. No sé si lo han visto. ¿Les gustan los memes, chiquillos? ¿Jóvenes? ¿Les gusta ver memes o no son amantes de los memes? Yo sí, pero con un humor. Sí, A mí también me gusta. Humor visual se llama eso, ¿sabían? Nada que ver Humor con visual. gráfico. El humor visual se refiere a los memes, ¿cierto? Sí, humor visual. En algún momento lo vamos a ver este año. No sé, competencia de memes, a ver quién gana. El tipo de humor que me gusta es como un humor, por así decirle, abstracto o humor inesperado. Juan. Voy a revisar a mi hermano y estaba dormido. Dejen con cuidado. Ya, ahí unimos. Vamos a sacar el fondo, si no me gusta con fondo, porque es como que si fuera de otra cosa. Le vamos a poner un fondo verde ya, una raya verde. Un borde. Entonces aquí vamos a dar ejemplos. Entonces la palabrita suelta sería ejemplos. Entonces, escritos serían, ¿qué me puede decir ahí los ejemplos escritos? Tenemos dos tipos de ejemplos, escritos y orales, ¿cierto? Ya, vámonos al texto mejor, así no nos equivocamos. Textos escritos, dice, tenemos una amplia variedad, científico, hasta ahí, publicitario. Lo vamos a pegar ahí y luego lo vamos sintetizando. Científicos o textos escritos. Me sentí mejor. Científicos, filosóficos, el ensayo. La oratoria política y judicial. Si es oratoria, ¿es escrito o oral?
chicos, si es oratoria, es escrito o es oral. La palabra Oral. oratoria significa que es oral. Oral. Textos periodísticos, de opinión y en algunos mensajes publicitarios. A ver, si va más ordenado, le vamos a poner un guión. Y lo vamos a poner al costado de ella. Ya, seguimos con este entonces. Lo oral, oratoria política y judicial. ¿Y qué habla de oral acá? Debates, coloquios o mesas redondas. Ahí podemos encontrar este tipo de textos. Sí. Vamos a poner los cuadritos del mismo porte para que sea ordenadito. ¿Listo? Ahí pudimos agregar al final de nuestro mapa conceptual los ejemplos de textos argumentativos, que podemos encontrarlos ya sean escritos u orales. Van súper atrasados, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Vamos entonces a dar unos 5 segundos para que usted saque un pantallazo, pero es que si lo alejo, chiquillos, se me pone la otra hoja. La pone en dos partes, deja 5 segundos, dos partes, la de arriba y la de abajo, y le saca un pantallazo. Ya. Déjenme correr las cámaras para acá, a donde está esto. Ya, chiquillos. Sáquenle el pantallazo. 5 segundos. Ya. Revi, ya lo tengo escrito. Ya. ¿Listo? Fernando, ¿usted iba conmigo? Ya, genial. Ignacia, ¿sacó el pantallazo? Estoy Sí, lista. tía. Ya, súper. Igual yo les puedo mandar la guía después, chiquillos, ya. Para que no queden tan perdidos. Vámonos entonces más abajito de la guía. Y así se hacen los mapas conceptuales. Entretenido, Fome, ¿qué les parece? Hay tantos tipos de mapas que podríamos hacer. Sí, ahí vamos haciendo los cuadritos, vamos tratando de agregar todo. Ya. Actividad 3. Entretenido y frustrante. Ya, chicos, a la actividad 3. Actividad 3. Ya dice, lee los siguientes ejemplos de textos argumentativos e identifica la tesis y su argumento. Ya cuando hablamos de una tesis, hablamos siempre de la idea que está escrita en ese texto. Y cuando hablamos de argumento, hablamos del por qué, ¿ya? Lo que se está defendiendo, lo que está defendiendo esa idea. Imaginémonos que Fernando quiere hacer un viaje a Fantasilandia. Imaginemos. No perdemos nada. Y Fernando quiere pedirle permiso a su mamá, ¿ya? Entonces Fernando le dice, mamá, quiero ir a Fantasilandia. Y la mamá le va a decir, no, porque estamos en pandemia, no puedes viajar. Ya. Ese sería el argumento de la mamá. ¿Cuál sería el argumento? Una pregunta cortita. ¿Ya? No, yo ya avancé. Si es del mapa conceptual, ya avancé. ¿Ya? ¿Cuál sería el argumento de Fernando? Fernando podría decir, pero es que mamá, yo voy a ir bien y me voy a ir con todas las medidas de seguridad, me voy a poner mascarilla, voy a cuidarme de los espacios, no me voy a aglomerar, voy a estar todo el rato con el alcohol gel en las manos. Todos esos argumentos que Fernando le estaría dando a su mamá
son los que van defendiendo la idea. Y la idea es que él quiere ir a Fantasilandia. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia entre idea y argumento? Sí. Ya, O es sea, súper simple, chiquillos. No se Los argumentos defienden tu compliquen. idea, Exactamente, los argumentos defienden tu idea. Es como estructuran cuando tu usted, idea. claro, cuando usted quiere ir al cerro a andar en moto y le dice a la mamá, quiero ir al cerro a andar en moto, y usted le dice todos los por qué quiere ir al cerro, porque es entretenido, porque va a mis amigos, porque quiero probar la moto que la arreglé, no sé, miles y miles de argumentos que van a defender esa solicitud que usted está haciendo. ¿Ya? En los textos argumentativos es lo mismo. Se plantea la tesis, que es la idea, y luego se empiezan a defender esas ideas por medio de argumentos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver que existen diferentes tipos de textos argumentativos. Fíjense en el primero. Artículos académicos, dice, generalmente están enfocados en áreas muy específicas del saber y se publican en revistas arbitradas, empleando un lenguaje técnico acompañado de citas, referencias, datos estadísticos e incluso apoyatura gráfica, tablas, gráficos. Son el medio de convalidación y legitimación de saberes de los profesionales científicas, humanistas y educativas. Ya, aquí tenemos un ejemplo de un texto académico. Dice, el reciente interés a nivel mundial del cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales medioambientales más sostenibles, ha hecho de los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas una alternativa prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus homólogos aerobios y anaerobios. El oxígeno producido fotosintéticamente por las microalgas es utilizado para la oxidación de materia orgánica y el NH4+, y con el consiguiente ahorro en costes de aireación, mientras que el crecimiento autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleva mayores recuperaciones de nutrientes. No entendimos nada, ¿ya? Pero, ¿saben por qué no entendemos nada? Porque está en un lenguaje técnico, ¿ya? El que trabaja en ciencia y se domina al 100% de este tema científico va a entender como que si fuera un lenguaje coloquial para él. Nosotros no entendimos nada porque está en un lenguaje científico, técnico, que a lo mejor tendríamos que buscar muchas palabras en el diccionario. Pero sí podemos distinguir cuál es la tesis, o sea, cuál es la idea de acá, de qué se habla. Miren. artículos académicos. No, ¿de qué se habla en lo que yo acabo de leer? Tratamiento de aguas residuales mediante Ya, bien, ya. Vamos a destacar ahí. Destaquen con un color la idea. Ya, el tratamiento de aguas residuales mediante microalgas, dice, es una alternativa prometedora. Vamos a poner también ahí, una alternativa prometedora. Ya, ¿y por qué es prometedora? ¿Qué cosas hace que son beneficiosas? No Lean sé, más abajo. ¿Ah? ¿Qué dijiste? no sé. No sabe. Ya, lean más abajo, chiquillos. Ahí tenemos nuestra tesis, ¿ya? Que las aguas residuales mediante microalgas es una alternativa prometedora. ¿Por qué es prometedor? ¿Por qué es bueno lo de las microalgas? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Está acabando? Dejen Ayuda al ahí, planeta. El alga produce lean más oxígeno. ahí, Ah. ya, lean ahí. Ahí hay un argumento y hay otro. Ya tienen dos argumentos. Ya dice que el oxígeno producido por las algas es utilizado para la oxidación de materia orgánica. Y otro es que mientras que el crecimiento autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleva mayor recuperación de los nutrientes. Ahí hay dos tipos de argumentos. Entonces después usted traspasa aquí. Aquí traspasa la tesis y acá traspasa los argumentos que encontró. Traten de irlo haciendo con dos lápices diferentes para que no se confundan.
¿Listo? ¿Puedo bajar? ¿Está destacado? Sí. Sí. Ya, vamos en algo que a lo mejor no entendemos más, ¿ya? Porque ya el lenguaje es diferente, no es técnico. Ya, una crítica artística dice, al contrario de lo que se piensa, el abordaje profesional de textos artísticos dista mucho de ser un asunto de manera de opinión o gusto. Los profesionales de la crítica, por ejemplo, emplean sus saberes, su sensibilidad y sus capacidades argumentativas para sostener una hipótesis interpretativa en torno al hecho artístico. Por ejemplo, sobre la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, dice Antonio Méndez, este es un fragmento. Con una crítica al consumismo soviético, el libro, aunque pueda parecer lo contrario tras lo expuesto con anterioridad, destaca por su humor, con la ironía, negrura y cinismo, para ubicarnos en un absorbente relato pluriemocional, que en su esencia de novela de ideas de múltiples y complejas texturas, mezcla el erotismo, la búsqueda y conquista amorosa y el comentario político con un estilo filosófico, pero diáfano y directo. ¿De qué está hablando esta crítica literaria, esta crítica artística? ¿De qué libro? Lean ahí, ¿cómo se llama el libro? Sobre la incorresponsabilidad del libro de Pila Kunder. Ya, entonces el libro trata del libro de Milan Kundera. ¿Ya? Es una crítica. Es una crítica al libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Entonces yo ahí donde dice tesis, vamos a borrarle la línea porque yo no puedo escribir sobre la línea. ¿Ya? Le vamos a poner crítica. Ay, del libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera o Kundera, no sé. Ya, ¿y qué se dice de este libro? ¿Qué dice la crítica? Lea más abajo. Ahí en argumentos yo voy a escribir lo que se dice del libro. Miren, ¿por qué destaca el libro? El libro. Por su humor. Destaca por su humor, ¿ya? Ironía. La ironía, negrura y cinismo. ¿Qué será pluriemocional? ¿A quién le suena esa palabra? Pluriemocional. ¿Será una emoción o muchas emociones? Muchas emociones. ¿Serán muchas emociones? Muchas, porque pluri significa muchos. También dice que tiene ideas múltiples. Y también dice ahí hay otro. Entonces, ¿esta crítica está recomendando el libro o no lo está recomendando? No lo está recomendando porque le está ¿Seguro? poniendo una crítica. Lo está recomendando. ¿Quién dice que no lo está recomendando? Yo. Ya, ¿y quién dice que sí lo está recomendando? Yo digo que lo está recomendando. ¿Ya? Es una crítica, existen varios tipos de críticas. Pueden ser críticas constructivas, destructivas, opiniones negativas, positivas. Ya, aquí esta opinión sería negativa o positiva. Yo diría que es positivo porque está Creo que diciendo positivo porque evidentemente está cosas buenas. Por comentando ejemplo, acerca que del destaca libro. por su humor y eso. Claro, pues destaca Que por su puede ser humor. Por varias ejemplo, emociones. Por su sí, pues humor hablábamos irónico. recién del humor gráfico, ¿se acuerdan? Que hablábamos de los memes, que era como el humor gráfico. Entonces, si a mí me gusta el humor, y me gusta ese humor medio negro, que es como medio raro, a mí me va a interesar a lo mejor leer este libro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Yo voy poniendo ahí, destaca por su humor
irónico, humor negro, le vamos a poner irónico y cínico, por sus muchas emociones y el erotismo, y mezcla el comentario político con lo filosófico, y mezcla lo político con lo filosófico. ¿Ya? Entonces ahí usted va sintetizando, usted tiene que mirar lo que destacó, mire los argumentos y los va después sintetizando para ponerlos en la parte que dice argumento. Sé que debería poner atención a la clase, pero no le encuentro ni un brillo, lo tengo al tiro. Me imagino. La verdad es que si usted está ahí con la mamá, o está solito. La verdad, mi mamá está en la pieza, Ya. pero ya va a salir al tiro. Poner atención. ¿Listo, chiquillo? Ya, vamos entonces a analizar el siguiente texto, que es un discurso político. Ya. Ignacia, ¿puede leer usted lo que es un discurso político? Discurso político. Si bien pueden utilizar argumentaciones relacionadas a lo emocional e incluso manipular la verdad, un discurso político suele basarse en el convencimiento de la masa de un punto de vista respecto a la situación económica, social o política del país. Por ejemplo, Adolf Hitler: derrotaremos a los enemigos en Alemania, 10 de abril de 1923. Ya, hasta Mis ahí, queridos hasta ahí, mira. Chiquillos, aquí nosotros vamos a estudiar o vamos a leer un tipo de texto argumentativo que es diferente y que es muy común el día de hoy, que son los discursos políticos. No sé si a ustedes de repente les ha tocado ver en la televisión que hablan los políticos, habla el presidente de la República. Hay un programa también que es como de debate en la noche tarde, que hablan uno y después el otro le contesta. Entonces, acá los discursos políticos siempre han existido, desde que la política existe. Y tenemos el ejemplo de un discurso que dio Adolf Hitler. ¿Saben ustedes quién es Adolf Hitler? El que fue rechazado de la escuela de arte y mató a demasiados judíos junto Ya, claro, a demasiados polacos. El que estuvo ahí en el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. En la primera solo apareció, Solo creo que apareció lo estaban por a ahí, punto de claro. matar. Ya, pero Estaban a punto ¿ustedes de lo matar, ubican pero visualmente que él tiene como un bigotito acá? el bigote grueso. Ya, ese bigotito grueso, ya, Adolf Hitler. Él hizo este discurso en 1923. Miren lo que dice. Dice: mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes, en la Biblia está escrito: lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. Esta frase del gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honra validez. El que quiera deambular por el dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día de hoy, los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania. Ya, entonces, ¿cuál es la idea que él quería transmitir? La gloria es Alemania. Participar más en esta clase. Ya, no hay problema. Me voy a conectar a la otra. Ya, ok. Ya, chiquillo, ¿cuál es la idea que él quería acá transmitir? El nacionalismo. Ya, el nacionalismo, ¿cierto? Él decía nazismo. que nadie podía ser ni frío ni tibio, que había que como elegir, ¿ya? Había que elegir una posición. O si ser frío, o si ser caliente. ¿Puedo terminar la guía de la otra clase si no la terminamos ahora? Claro, pues, nos queda súper poquito. Les toca después a la tarde con el teacher la tutoría, ¿ya? Ya, Y veamos viene la aquí, nos principal. falta 2 páginas de esto No, todavía. si no, chiquillos, no van a alcanzar a hacer la 2, ¿ya? Vamos a alcanzar a hacer esta nomás, ¿ya?
Atentos, por favor. Tesis de este texto. Que le acaba de decir el Fernando. Creo que había dicho Al nacionalismo. Ya, Al está nacionalismo. invitando a todos los Al alemanes nazismo. a hacer nacionalismo, ¿ya? Invitación ¿Nacionalista o nazista? a todo el pueblo alemán a hacer o a tomar una posición, ¿ya? Para que sea más claro. A tomar una posición. Listo. Ya, ¿y por qué le dice que tienen que tomar esa posición? ¿Cuál es el argumento que ellos les da? Utiliza un argumento bíblico. De la Biblia. ¿Ya? Lo que no es ni Lo que no es caliente frío ni ni frío, caliente, lo que quiero escupir. Lo que no es frío, ni frío, dice así, a ver, lo que no es ni caliente ni frío, lo quiero escupir de mi boca. ¿Ya? Utiliza un argumento que es bíblico, que no tiene como mucha relación en realidad. Pero él, imagínense que este discurso que él hizo, mucha gente le creyó. Imagine creerle, votarlo pensando que es una persona común y corriente, y luego ¡pa! Le vamos a poner ahí argumento bíblico. Listo. Yo sé que es un poquito complicado esta parte, chiquillos, ¿ya? Pero esto les va a servir mucho para la prueba que se viene, ¿ya? Porque la prueba que viene, ustedes van a tener que leer un argumento y decirme de qué tipo de argumento es, cuál es la tesis, cuál es el argumento. Entonces, tienen que saber desarrollar esto. Vamos a quedar hasta acá, que era el número 3. Y en la tarde, en la tutoría, van a tener que volver a resolver las que quedan, ¿ya? Profe, ¿puedes subir a la 1 para que me faltó la 1? ¿O no hicieron la 1? No, la 1 solamente destacamos. ¿Ya? Vale, sí. Ah, ya. Ya, lo amarillo es la tesis y lo verde es el argumento. Bueno. ¿Listo? Ya, nos vamos a ir desconectando entonces, chiquillos, porque a ustedes ya les va a tocar la próxima clase. Nos vemos, en la tutoría no nos vemos, ¿ya? Pero sí la gente que se comprometió, chiquillos, con la pregunta para el debate del séptimo, él se corrió, chiquillos, para la próxima semana. Ya por un corte de luz que hubo ayer, entonces ellos están trabajando, están cordialmente invitados en este mismo horario, el miércoles a las 8:30. Ya recuerden que el que quiera participar va a tener una puntuación ahí que le va a ayudar para su prorita de contenidos y mándenme la pregunta con tiempo, sí, ya para yo revisarle la pregunta. Pueden hacer una pregunta por equipo. Sería interesante que alguien de acá, por lo menos unos 2 o 3, pudieran participar. ¿Ya? Me avisan quién va a querer participar de esta actividad y les va a servir mucho, chiquillos, porque es un debate. Van a poder lograr ver ahí en vivo y en directo cuáles son las tesis y cuáles son los argumentos. Y los temas son bien interesantes de debatir. Así que estamos en contacto respecto a eso. Nos vemos. Chao. Cuídense. Adiós.